¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestro estudio del libro de Esther. De hecho, hoy concluimos este estudio. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, hoy en esta tarde, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder estudiar este maravilloso libro, de ver precisamente cómo tu Hijo Cristo Jesús está precisamente allí, cómo nos muestra la gloria de la redención, pero también nos muestra tu carácter, Señor, tu provisión para nosotros. Y podemos ver cómo el libro de Esther, aunque es un libro histórico, es tan necesario para nosotros, tan actual. Y te damos las gracias, Señor, por permitirnos hoy en este día poder terminar nuestro estudio. Gracias, Señor, y te rogamos que nos muestres a tu Hijo Cristo como siempre lo has hecho, Señor. Te rogamos, Padre, para que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos terminando ya el estudio de Esther y vamos a ver hoy en esta noche los últimos 3 versículos del capítulo 10. Los últimos 3 versículos dice la palabra: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y precisamente en estos 3 versículos viene una de las preguntas: ¿qué podemos aprender de estos 3 versículos? Y he titulado precisamente este sermón o esta clase La gloria de Cristo. Y vamos a ver en estos 3 versículos la gloria de Cristo, pero solamente quiero hacer un breve resumen de lo que vimos al principio cuando dimos inicio a la clase de Esther. Y dijimos precisamente que la clase se iba a llamar Esther, la providencia divina en la vida humana. Y hemos visto precisamente cómo el Antiguo Testamento tiene tantas cosas que decirnos a nosotros hoy en día. Hay mucha gente que no le gusta el Antiguo Testamento, pero en verdad el Antiguo Testamento es necesario, y vemos precisamente cómo en 1 de Pedro 1:10 al 12 nos dice la palabra que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los profetas indagaron de esto, los ángeles anhelaban verlo, los discípulos no lo entendían, pero Moisés, todos los profetas, todas las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de ello. Eso es lo que nos dice Lucas 24, 25 al 27, que Jesús tenía que venir, que tenía que sufrir para después ser glorificado. Cristo no vino sin ser anunciado, y su llegada fue declarada con anticipación en el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo estas profecías explícitamente hablan del Mesías. Explícitamente hablan del Mesías. ¿Y qué podemos ver precisamente en el Antiguo Testamento? Cómo Dios comenzó a contar una historia a lo largo del Antiguo Testamento, y la conclusión de esa historia, la conclusión de la redención es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios ha llevado el relato del Antiguo Testamento en Cristo su culminación. Dios ha estado contando la historia de la redención que se ha expandido de Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios va revelando progresivamente su plan de salvación. Y vemos precisamente cómo
cómo es esto necesario. Y estoy haciendo un breve resumen de lo que vimos la primera clase cuando empezamos a estudiar el libro de Esther. Esto era parte de la introducción. Y cómo Dios nos da esa revelación progresiva desde el capítulo 1, desde el versículo 1, esa revelación progresiva que duró durante 1600 años a través de 44 autores. Y vemos cómo es Dios precisamente quien va revelando precisamente poco a poco. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento presenta precisamente esta revelación en la persona y en la obra de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento nos revela a Jesús. El Dios de Israel es el Dios encarnado, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y vemos cómo el libro de Esther es precisamente una historia apasionante, es una historia bellamente narrada, es un relato inmejorable. Y veíamos cómo los judíos precisamente la leen todos los años en la fiesta de Purim y tienen en muy alta estima precisamente este libro. Y vimos los personajes en los cuales está este libro. Está el rey Asuero, está la reina Vasti, está Amán, está Mardoqueo, está Esther. Y vemos precisamente cómo el Señor fue desarrollando esta historia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión en estos 3 versículos. Y como lo digo, podemos ver precisamente la gloria de Cristo en estos 3 versículos. Vamos a comenzar precisamente con el versículo 1, que dice cómo el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y esto precisamente nos habla de cómo en los tiempos de Asuero a los pueblos se les forzaba a pagar tributo a los reyes. Y vemos cómo precisamente lo menciona en el versículo 1. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con el que el rey le engrandeció, ¿no están escritas? ¿No están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Y esto es muy significativo y lo vamos a ver más adelante. Porque todo lo que hacía el rey, todas las grandes obras que hizo, los escribas precisamente lo registraban en las crónicas del rey. Entonces, y vemos aquí en el versículo 3 que dice, porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. El libro termina con los ojos puestos en Mardoqueo. Es un hombre que no solamente fue honrado por sus hermanos, sino también fue un hombre amado a causa de su sabiduría y de su bondad. Y me hace pensar precisamente en otros hombres que también ocuparon el segundo puesto después del rey. Tal es el caso de José, tal es el caso de Daniel. Y todo esto son anticipos de cuando el rey venga. La frase el segundo después del rey es una descripción de la posición de Mardoqueo, es su título oficial. Esto indica que Mardoqueo era el primer ministro del rey y el oficial principal dentro del imperio y que rendía cuentas únicamente al rey. Y el versículo 3 es muy significativo porque dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. Ahora, esto me llama la atención, que dice grande entre los judíos y no grande sobre los judíos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿qué quiere decir esto? Pero vemos aquí una clara diferencia entre Mardoqueo y Amán.
Mardoqueo era alguien que buscaba el bienestar de su pueblo. No solamente su bienestar personal, sino el bienestar de su pueblo, cosa muy diferente a Amán. O inclusive al mismo rey Asuero, que siempre estaban buscando sacar ventaja de todas las cosas para ellos mismos. Siempre estaban buscando ventajas personales. Y Mardoqueo no, Mardoqueo precisamente busca el bienestar del pueblo. Con esto no quiere decir que Mardoqueo manipulara todo el gobierno para el beneficio de los judíos, sino que no iba a traicionar sus principios fundamentales de justicia, de equidad, de imparcialidad, para promocionar sus propios intereses. Y esto precisamente, ¿por qué? Porque además de buscar el bien de los judíos, Mardoqueo procuró el bienestar. Literalmente, en el original, esta frase reza de esta manera: habló paz a todo su linaje. Habló paz a todo su linaje. Y esto es muy significativo porque la paz que conocieron los hebreos fue gracias a la solicitud de Mardoqueo. Fue gracias precisamente al fin de esta opresión y del conflicto. Entonces, este Mardoqueo los cuidó y los protegió. Claro que fue Dios, claro que es la mano soberana de Dios quien lo hizo, pero fue a través de Mardoqueo. Y también esto significa que buscó activamente el bienestar, la salud, la prosperidad, la seguridad y las buenas relaciones. Nuevamente podemos ver aquí a José. Israel vivió en la Persia de Mardoqueo en medio de una prosperidad semejante a la que vivió la casa de Jacob en Egipto. Y esto es muy significativo, hermanos, porque realmente este pueblo vivió una prosperidad importante siendo un pueblo cautivo, siendo un pueblo esclavo. Fue un tiempo de prosperidad. Por eso no es de extrañarse que Mardoqueo gozara de mucho afecto por parte del pueblo. Pero también es importante la tipología que tiene con el Mesías. Y quiero que me acompañe precisamente, vamos a Zacarías, precisamente Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10. Zacarías 9, versículo 9 y 10. Dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. El Mesías, que es Cristo, hablará paz a las naciones, y su dominio será del mar hasta los fines de la tierra. También lo mismo lo dice. Y vamos para allá al Salmo capítulo 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Este es un precioso versículo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Así cierra el libro de Esther. Empieza con un rey que gobernaba a base de ostentación y de capricho, y termina precisamente con un gobernante temeroso de Dios, justo, recto, que manejaba los asuntos del Estado. Comenzó este libro de Esther con arbitrariedades y sufrimientos,
Y acaba este libro de Esther con bienestar y con justicia. Y precisamente vemos también en este libro algo muy importante, que ya lo vimos en los capítulos anteriores. Aquí tenemos un pequeño cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, ¿quién iba a pensar o quién iba a decir que el cautiverio de este pueblo iba a tener un desenlace tan feliz? Ciertamente la providencia de Dios es muy grande. Y en términos parecidos, así se va a cerrar también el ciclo de la historia universal, con un rey que va a gobernar en justicia. Y este rey me refiero yo a Cristo, porque es necesario que Cristo venga a la tierra y va a estar reinando durante 1000 años. Y dice la palabra que va a reinar con vara de hierro, va a reinar en justicia, va a traer el cumplimiento final y perfecto de todas las promesas hechas a Abraham. Y con un pueblo que vive en plena prosperidad, bajo la paz y bajo el reposo sabio del gobierno del Mesías. Una de las cosas que podemos aprender, no solamente de estos 3 versículos, sino de todo el libro de Esther, es ver a Dios claramente obrando en la vida de las personas, obrando en la vida de los individuos, obrando en los asuntos de las naciones. Aunque parezca que el mundo está en manos de hombres y está en manos de hombres malvados, hermanos, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue protegiendo a los suyos. Y esto es lo que podemos sacar precisamente de este libro. Cómo Dios protegió a su pueblo. Cómo está el amor de Dios presente en la protección de los que son suyos. Aún cuando muchas veces no comprendemos lo que está sucediendo alrededor, no entendemos todas las cosas que están pasando, no entendemos precisamente todo lo que acontece en nuestro mundo, aquí es donde en verdad debe de poner el creyente su confianza en la protección de Dios. Y es en estos momentos precisamente donde se requiere la obediencia a Dios, nuestra lealtad a Dios. Vea, Esther arriesgó su vida al presentarse delante del rey y llegó a ser la heroína. Mardoqueo, que estaba condenado a muerte, subió para convertirse en el segundo funcionario de mayor autoridad en la nación. Mardoqueo y Esther estaban a punto de la muerte, a punto de la destrucción, y se convierten en los héroes de la historia. No importa cuál sea nuestra condición, o muchas veces cuando queremos renunciar precisamente a nuestra fe, no debemos de desesperarnos, sino decir: Dios tiene el control de nuestro mundo. Dios tiene el control de lo que me está pasando. Dios tiene el control de todo esto. No lo veo. Mis ojos físicos, mis ojos no me dan para más, pero debemos de saber que Dios tiene en control todas las cosas. Mardoqueo, en el versículo 3, regresando a Esther, busca el bienestar de su pueblo. Busca el bienestar de su pueblo. Y Spurgeon hace una aplicación a los cristianos en lo que respecta a este versículo y dice: Mardoqueo era un verdadero patriota.
Y por lo tanto, cuando fue exaltado a la posición más alta durante el reinado de Asuero, utilizó su lugar de eminencia para promover la prosperidad de Israel. En esto fue como un tipo de Jesús, quien, sobre su trono de gloria, no busca su propio beneficio, sino que hace uso de su poder a favor de su pueblo. Sería magnífico que cada cristiano fuera para la iglesia como un Mardoqueo. ¿Usted escuchó esto? Sería magnífico que cada cristiano fuera para la iglesia como un Mardoqueo. ¿Cómo? Esforzándose por su prosperidad de acuerdo a su capacidad. Algunos son colocados en posiciones de opulencia e influencia. Honren a su Señor en las altas posiciones de la tierra y testifiquen de Jesús delante de los grandes. Otros tienen lo que es mucho mejor, es decir, una estrecha relación con el Rey de Reyes. Estén seguros de suplicar por los débiles del pueblo del Señor, por los que dudan, por los que son tentados y por los que están desconsolados. Y cierro la cita de Spurgeon. Y a mí esto me pareció muy interesante, esta cita de Spurgeon, porque en verdad es un desafío para cada uno de los miembros de la iglesia. Ser un Mardoqueo en la iglesia, testificar de Jesús, orar precisamente por los débiles, por los que dudan, por los que están siendo tentados, por los que están desconsolados. Y esto puede ser la aplicación para nosotros. Aprender del ejemplo de Mardoqueo, de Esther. Sí, muchas veces vemos a Mardoqueo y decimos, wow, quisiéramos un gobernante así o quisiéramos un líder así. Pero ¿por qué no ser nosotros como Mardoqueo? ¿Por qué no podemos ser los Mardoqueos de nuestra iglesia? Sabe, hay mucha apatía en la iglesia hoy en día. Hay mucha apatía. Aún entre las iglesias cristianas. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por hermanos que están teniendo tentaciones? No necesita saber las tentaciones de sus hermanos. Todo mundo es tentado. Todo mundo tiene tentaciones. Todo mundo tiene debilidades. Todo mundo tiene problemas. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por sus hermanos? Por sus luchas, por sus tentaciones, por sus debilidades. Esto es lo que hace Mardoqueo. Esto es lo que debe de hacer el pastor de la iglesia, pero no solamente el pastor, todos los miembros de la iglesia. No es algo exclusivo solamente del pastor. Es algo que toda la iglesia debería de tener. Y podemos ver precisamente cómo bajo el liderazgo de Mardoqueo, al menos una década, 10 años, hubo prosperidad para Israel. ¿Por qué digo al menos 10 años? Porque 10 años después, Asuero muere. Y vemos cómo también todo gobierno tiene un fin. Toda administración tiene un fin. Pero ¿sabe una cosa? La administración de Jesucristo va a ser para la eternidad porque Él es el príncipe de paz. Y quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Eso es precisamente la administración de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser eterno, no va a tener fin. Sino que va a seguir por los siglos de los siglos. Bien, ¿qué podemos aprender de estos 3 versículos? ¿Qué podemos aprender del libro de Esther? Bueno,
Número uno, y lo que podemos aprender de estos 3 versículos es que, hermanos, nuestra esperanza no está en el presente. Nuestra esperanza no está en el presente. Nuestra esperanza está en el futuro. Nuestra esperanza está precisamente en las promesas que Dios ha hecho en su palabra. ¿Usted entendió esto? Nuestra esperanza no está en el presente, sino en el futuro. Sino en las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Y creo que aquí una buena pregunta que tendríamos que hacernos en el tribunal de nuestras conciencias es: ¿y yo conozco las promesas de Dios? Muchas veces no nos aferramos a las promesas porque no las conocemos. Y no las conocemos porque no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. ¿Sabe una cosa que también puedo ver en estos versículos también? Es que nadie puede escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios es inminente, y si no, que le pregunten a Amán. Nadie puede escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios es inminente, y podemos ver el juicio de Dios en el libro de Esther. Cómo el juicio alcanzó a Amán el perverso. El juicio de Dios es inminente. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Y podemos ver también cómo Dios trata a su pueblo. Y Dios trata a su pueblo de una manera diferente a los pueblos del mundo. Dios trata diferente a su pueblo. Dios trata precisamente diferente a su pueblo. 2 cosas podemos ver: el juicio inminente de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios, pero también podemos ver cómo Dios trata diferente a su pueblo. Vemos también cómo fue el carácter de Asuero. Fue un rey que era fácil de manipular. Era un hombre que se dejaba llevar por sus emociones. Era un hombre precisamente sin carácter. Y precisamente en este versículo, en el versículo 2 que habla de Mardoqueo y de Asuero, podemos ver precisamente 2 tipos de personas. 2 tipos de personas. Mardoqueo tenía la bendición de Dios. Mardoqueo tenía la bendición de Dios. Y dice la palabra que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay 2 tipos de personas. Ahí en el versículo 2 del capítulo 10 vemos a Mardoqueo y vemos a Asuero. Vemos 2 tipos de personas, vemos 2 tipos de carácter. Y yo creo que una buena pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿y yo con cuál me identifico? ¿Como Asuero o como Mardoqueo? Y vemos cómo hay un marcado énfasis en el versículo 2, que cómo el rey engrandeció a Mardoqueo. Hay un marcado énfasis en esto. Y después dice también ahí que no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Que la historia de Mardoqueo quedó escrita en los libros de la historia de una nación pagana. Los libros de la historia de esta nación pagana quedaron registrados con la vida y la obra de Mardoqueo. Y sabe una cosa, esto me habla de la gracia de Dios. Hermanos, el libro por excelencia donde podemos ver la gracia revelada es precisamente la Biblia, la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. Pero déjeme decirle una cosa, aún
Dios utiliza otros medios, como el periódico, como ciertas lecturas, donde se ve precisamente la gracia de Dios. Y esto es, si usted va a los escritos de los reyes de Media y de Persia, donde quedó escrita la vida y la obra de Mardoqueo, usted se va a dar cuenta ahí de la gracia de Dios. Y esto a mí me llama mucho la atención, que en la historia de esta nación pagana quedaron registradas las obras de Dios, su gracia, su poder, su cuidado, su protección. ¿Sabe qué es lo que me dice también? ¿O qué es lo que observo en este versículo? Que Dios es soberano y Él cuenta la historia bajo los medios que Él quiere. Y Él quiso que quedara registrada precisamente su gracia, su protección para su pueblo en estos libros de esta nación pagana. Ahora, era costumbre en las naciones escribir precisamente los datos más importantes. De hecho, vea cómo era una práctica. Quiero que me acompañe precisamente a Esther, capítulo 6, versículo 1. Esther capítulo 6, versículo 1, dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y ellos respondieron: los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Era una práctica de los reyes. Lo dijimos en su momento cuando nos tocó dar esta clase de Esther capítulo 6. Era una práctica de los reyes escudriñar las crónicas, las memorias. Y esto me llama a mí la atención porque esto debería de ser una práctica de la iglesia también. Podemos decir que la Biblia es la historia de la redención, la historia, las crónicas, las memorias de Dios. Y es menester por parte de nosotros leer la palabra de Dios para recordar las obras que Él ha hecho, para recordar la historia de Dios, las grandes maravillas. ¿Se acuerda? Acompáñenme rápidamente a Hechos. Esto lo mencioné en el sermón hace creo que 2 o 3 domingos. Hechos capítulo 2, versículo 11, dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, las crónicas de Dios, los hechos memorables de Dios. ¿Tú quieres saber las crónicas de Dios, los hechos memorables, las maravillas de Dios? Lee tu Biblia. Abre tu Biblia. Así como a Asuero se le fue el sueño, cuando se te vaya el sueño también a ti, lee tu Biblia. Porque precisamente esto es lo que podemos ver. Esto es lo que la Biblia habla de las memorias de Cristo, de las obras de su persona. Y a mí me pareció muy, muy significativo que quedara registrado todo esto dentro de las crónicas de una nación pagana. No solamente esto, también fue la historia de José, también fue la historia de David. Ahí están. Son hechos históricos, son hechos verídicos. Y precisamente la Biblia, la Escritura,
es precisamente para recordarnos, para recordar a la congregación de la historia de la redención. Y que esta historia de la redención tiene una relevancia muy importante para nosotros, tiene una aplicación muy importante para nosotros. Y entre varias cosas podemos ver cómo Dios ama a su pueblo. Necesitamos esta historia que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de cómo Dios ama a su pueblo, protege a su pueblo, preserva a su pueblo, los cuida, les ha traído el Mesías y cómo precisamente la sangre del Mesías nos protege. Cómo la vida, la obra de Cristo nos protegió de la ira terrible de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Romanos 3:24 lo dice. Y esto es algo que permanentemente tenemos que estar estudiando y leyendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. Toda la Biblia es la historia de la redención de Jesús. Toda la Biblia apunta al sacrificio perfecto de Jesús, el cual mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La sangre de Cristo nos protege del juicio, del terrible juicio de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de mantener en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esto lo podía entender muy bien los judíos cuando estaban en el tiempo de Asuero. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, Pablo escribe, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me encanta esta palabra. En Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. El martes estudiamos esta doctrina de la redención aplicada de nuestra unión con Cristo. Ni lo alto ni lo profundo. Y pareciera como si Pablo voltea a ver al diablo y le dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso vemos cómo precisamente necesitamos esta historia. Necesitamos leer precisamente esta historia de cómo este amor de cómo Dios nos ama, de cómo Dios nos protege, de cómo Dios preserva a su pueblo. La historia de Esther es la historia de toda la Biblia.
Y regresando precisamente al último versículo de Esther, ahí es donde podemos ver la gloria de Cristo. En el versículo 3, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Hay una cosa que me llama la atención, y es la última frase del versículo 3, dice todo su linaje. Ahora, tenemos que pensar en algo. El libro de Esther no menciona que Mardoqueo tuviera esposa, que tuviera hijos. No lo menciona, y es muy significativo cuando dice, habló paz para todo su linaje. ¿Qué quiere decir linaje? ¿Qué quiere decir linaje? ¿A qué linaje hace referencia Mardoqueo? Bueno, linaje también significa pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y si a usted le gusta subrayar, subraya esta última parte y puede anotarle ahí. Linaje significa pueblo de Dios. En el contexto en el que está escrito, significa pueblo de Dios. Y lo hemos dicho, Mardoqueo es un tipo, es una tipología, es una figura de Cristo. Es una figura de Cristo. Y quiero que me acompañe a Efesios, capítulo 2, dos pasajes, bueno, tres pasajes, pero ahorita vamos a ir a Efesios solamente. Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Pablo está escribiendo acerca de Jesús. Vamos a empezar con el versículo 11 para poder tener mayor contexto. Pablo dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, subraya esta palabra, cada vez que vea la palabra en Cristo en las epístolas de Pablo, yo le sugiero que lo subraye. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra, ¿qué? Paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mardoqueo termina diciendo, procuró paz para su linaje, para su pueblo. Cristo, precisamente, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vea, aquí es donde podemos ver la gloria de Cristo. Podemos ver el reino de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él logró la paz por su muerte, por su sangre derramada. Y vemos también en el capítulo 4, versículos 4 al 8, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vea lo que logra la paz de Cristo. Vea lo que logra precisamente este Rey de paz. Pero hay otro pasaje que habla precisamente de este linaje. Y está en Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Verá linaje, dice el versículo 10, verá su pueblo y por su conocimiento justificará a ese pueblo, justificará a ese pueblo de Dios. Y vemos precisamente cómo es el mensaje de paz a su pueblo. Ahora, hay algo muy interesante que me gusta del libro de Esther y lo hemos mencionado. El libro de Esther es el único libro en la Biblia donde no aparece el nombre de Dios. No aparece el nombre de Dios. Y esto es muy significativo. Pero si estudiamos, como hemos estudiado el libro de Esther, línea por línea, llegamos a la conclusión de que Dios está presente. Dios está presente. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque mire, es fácil ver a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, ¿no es cierto? Es fácil ver a nuestro Señor Jesús en los evangelios. Y en los domingos en la iglesia lo vemos. Y en las clases entre semana vemos a Jesús precisamente. Pero ¿sabe una cosa? Cuando llega el día a día, cuando llega el lunes, cuando llega precisamente las actividades de nuestro día a día, es difícil ver a Cristo. Es difícil ver a Cristo en los problemas del día a día, ¿no es cierto? Es difícil ver a Cristo en nuestra enfermedad, en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones. Es difícil ver a Cristo. Pero la historia de Esther, precisamente, la historia de Esther nos recuerda que la gloria de nuestro Señor Jesucristo nunca está ausente de nosotros. Nunca está ausente de nosotros. Si no podemos ver a Jesús, si no podemos ver a Cristo, es porque nuestros ojos están cerrados. Es porque nuestros ojos están cerrados a ver a Jesús. Es porque nuestros ojos están velados. Pero Él está ahí. Él está ahí. Y sabe una cosa, en realidad no importa que nuestros ojos estén cerrados y no importa por lo que estemos pasando. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros.
No importa las circunstancias, no importa lo que estamos pasando. Cristo es nuestro Emmanuel. Cristo es Dios con nosotros. Y esto es muy, muy, muy significativo. Porque a pesar de que el pueblo de los judíos estaba en cautiverio, Dios estaba con su pueblo. Dios estaba con su pueblo. Dios estaba precisamente obrando a través de su pueblo. Dios estaba precisamente buscando la protección de su pueblo. Y aunque el pueblo no lo veía, y aunque el pueblo estaba sumido en la aflicción, aunque el pueblo estaba sumido precisamente bajo sentencia de muerte, Dios estaba obrando. Y hermanos, es lo mismo que hoy está pasando. Dios sigue obrando, Dios sigue estando con nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Recuerda lo que dice Romanos 8? Pero versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para su bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Problemas? ¿Tribulación? ¿Angustia? Por eso es que el mensaje de Esther sigue siendo tan actual para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque precisamente tu palabra nos muestra a Cristo. Nos muestra precisamente que Él está cercano, que Él es nuestro pariente cercano, que Él es nuestro redentor, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro cuidador, Señor. Y hoy en medio de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que tenemos, Señor, sabemos, Padre, que tú nos cuidas y sabemos que todas las cosas son para nuestro bien. Y Señor, podemos ver precisamente que tú tienes promesas hechas para nosotros, pero que esas promesas son precisamente y que nuestra esperanza debe estar puesta en el futuro, no en el presente. Es cierto, Padre, y hay mucha gente, y hay pastores, y hay cristianos que hoy en día están muriendo. Con mucho dolor, Señor, sabemos que uno de tus siervos en la ciudad de Nueva York murió. Pero como alguien bien me lo hizo notar, no murió, ahora ya está con el Señor. Y es cierto, ya está contigo, lo cual es muchísimo mejor. Y ahora precisamente este pastor está gozándote y está precisamente viviendo la realidad de su esperanza. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a mirar, que nos ayudes a recordar las crónicas, las memorias de tu Hijo Cristo, Señor, en la Escritura. Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos a conocer las promesas, a aferrarnos a esas promesas, Señor. Gracias, Padre, por tu provisión que has tenido para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.